Egunon a todas, a todos los que os habéis conectado, daros las gracias por estar de nuevo aquí en estas jornadas que estamos haciendo. Deciros que sigo sintiendo muchísimo que sean unas jornadas así. Es muy duro no veros, no sentiros. Esas son las cosas más difíciles que nos toca la pandemia. Los medios técnicos nos permiten realizar cosas, pero yo creo que no es igual que el presencial. Pero bueno, lo vamos a suplir porque yo creo que el interés merece la pena. El otro día que hicimos la jornada desde un local que era el Vizcaya Aretoa, donde tiene el de la UPV, pues aquello sí que era más duro, porque ahora estoy yo en mi despacho y bueno, pues estás acostumbrado a estar aquí. Pero estar en una mesa donde compartes con los ponentes y abajo no hay más que sillas vacías porque no había nadie, pues de verdad que se hace muy difícil poder transmitir o creerte lo que estás transmitiendo ¿no? Igual que cuando ves a la gente. Pero bueno, daros las gracias por estar ahí. No vamos a perder más tiempo. Voy a pasar directamente a presentaros a las personas que componen la jornada de hoy. Yo creo que conocéis a algunos de ellos, o por lo menos dependiendo en los foros en los que os mováis, a unos sí, a otros no. Pero empezamos, ¿vale? Si os parece, y voy a empezar a lo que yo veo, desde luego, por mi pantalla, que no sé si tiene que ser la misma que los demás, pero por la izquierda tengo a Elena Ruiz y vamos a empezar por ella, ¿vale? Elena Ruiz es la responsable, bueno, técnico de dirección de obras de Visesa. Visesa, deciros para los que, o ella nos podrá decir, pero para los que no estéis al corriente, es una empresa pública que tiene una participación, creo, de alguna entidad bancaria, también aparte del gobierno vasco, creo que está Kutxabank y Laboral, ¿no? Kutxa. Exacto. Y es una empresa pública que se dedica a la promoción de vivienda pública, ¿no es así, Elena? Sí, y Elena es la responsable de obra y responsable de edificación de Visesa. Y bueno, lleva muchos años. Hemos traído aquí a Elena y a Visesa porque nos parecía que a nosotros le conocemos, ¿no?, lo que está haciendo Visesa, y sí que nos parece que es importante que puedan trasladar lo que ellos están haciendo con una empresa pública. El panel que componíamos es, pues ya veis, una empresa pública que se dedica a la promoción inmobiliaria y desde el mundo de la construcción, ¿no?, tradicional de la construcción y en prevención, pero desde una empresa pública. Luego le tengo a José Antonio Carrasco, que yo creo que muchos le conocéis. José Antonio Carrasco es también, pues bueno, de los 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha compartido con la ley los 25, ¿no? Y antes también. Es el director técnico de IMQ Prevención y, bueno, toda la vida se ha dedicado al asesoramiento en prevención a las empresas. Ahora, antes desde una mutua y ahora desde un servicio de prevención, y ahora es el director técnico de IMQ Prevención. Y buenos días, Egunon, José, ¿vale? Buenos días, Egunon a todas y todos. Eso. Y pasamos a Cruz Alberdi. Cruz Alberdi está en el mundo industrial siderometalúrgico, ¿vale? Es el director de recursos humanos de la planta de Azkoitia de Sidenor. Pero tiene una larga trayectoria también como prevencionista. Bueno, está aquí sin mascarilla. Antes lo ha comentado a los que se habían conectado, porque está conectado desde el lugar donde hoy por hoy se sigue sin ser obligatoria la utilización de mascarilla. Está desde su casa y por eso está con esa sonrisa que le podemos ver directamente. Bueno, Cruz es sociólogo, a pesar de estar en el mundo industrial del acero, viene de la rama de las humanidades, ¿no? Y yo creo que es muy importante el ver cómo una persona, que creo que esto también forma parte importante del panel, una persona que ahora mismo está desarrollando actividades de recursos humanos, pues nos puede aportar, por su experiencia y su convicción, ¿no?, lo que es estos 25 años, lo que han sido, lo que están siendo en este momento importante y los retos que puede tener, ¿vale?
bienvenido, Cruz, y muchas gracias también, ¿vale? Qué ricasco, Jesús. Egunon. Y luego le tenemos a Luis Blanco. Luis Blanco es el secretario general de AB Química, la Asociación de Industrias Químicas de Euskadi. No es un prevencionista tampoco al uso, que es la parte importante de este panel también, es decir, la integración de la prevención que tanto venía diciendo la ley, pues desde algunos puntos de vista lo vamos a poder ir viendo, y lo que hacen es, Luis, pues bueno, es un hombre activo en materia de prevención, tiene unos grandes conocimientos porque empezó realizando estas tareas en medio ambiente y prevención de riesgos laborales, ¿no? O vino a desarrollar eso en la Asociación de Industrias Químicas, y ahora es secretario general, y una de las tareas fundamentales que tienen es el asesoramiento a las empresas químicas, sobre todo pequeñas, que no tienen la estructura suficiente de poder desarrollar en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambiente y más cosas, evidentemente, pero aquí a lo que tenemos es por prevención de riesgos laborales. Luis, muchas gracias por estar aquí y por responder a la llamada. Gracias por invitarme. Vale. Yo también sonrío aunque no se me vea, ¿eh? Ya. Bueno, pues a todos muchas gracias, y ya sin más, porque no queremos perder más tiempo, vamos a empezar este coloquio. Deciros un poco que las normas son muy sencillas. Es decir, yo os voy lanzando preguntas, pero si queréis hacer alguna intervención, matización, o que desde vuestro punto de vista hay alguna cosa, pues lo vamos aportando, ¿vale? Y vamos a empezar, si te parece, Elena. 25 años de la ley. Con esa experiencia, porque claro, en 25 años de la ley, yo creo que tú antes has dicho que llevas 28 ya, ¿no? Sí. En Visesa, ¿no? En Visesa, sí, exacto. En Visesa, pues has visto muchas cosas. ¿Cuáles crees que han sido las principales carencias o los principales problemas, ¿no?, que os ha aportado la ley de prevención de riesgos laborales? ¿Y cuál ha sido la parte más difícil? Pues la verdad es que la incorporación de la ley desde el punto de vista de la construcción creo que supuso un gran avance, porque ya establecía obligaciones, que es lo que más condiciona, y establecía una serie, o definía, mejor dicho, los parámetros de la responsabilidad que tenía cada uno dentro de la obra. Hasta aquel momento no estaba claro la función de cada uno, y entonces se diluía el trabajo entre uno y el otro, el contratista tenía sus responsabilidades, el director de la obra tenía otros, pero al final, cuando depende de todos, no depende de nadie. Con la incorporación de la ley eso se aclara perfectamente, y entonces, bueno, pues el coordinador de seguridad forma parte ya de forma inseparable de la dirección facultativa, cosa que hasta aquel momento no había sucedido. Bien, es verdad que cuando se creó, los momentos para la construcción eran buenos, y entonces este fue un tema que quedó descolgado por falta de interés de los profesionales. Es un tema que para el día a día de la obra requiere una presencia en obra bastante importante. Eso es una actividad poco adecuada, sobre todo para las direcciones facultativas y los coordinadores, que en aquel momento no estaban acostumbrados, y entonces pues era un trabajo de poco interés. Hoy en día yo creo que eso ha cambiado. Ahora hay especialistas, hay empresas que tienen muy buena preparación, gente que está implicada, y yo creo que hemos hecho un gran avance, por lo menos en la conciencia de todos los que participan, tanto de las empresas como de los profesionales. Cruz. Sí. Cuéntame, Bueno, carencias que has visto estos 25 años, que muchos de ellos, ¿no? Sí, Has estado yo no conocí el lanzamiento de la ley en el 95. Yo me incorporé al mundo de la prevención, pero yo creo que sí que merece que recordemos que antes de la ley existía la prevención. Existían los prevencionistas, existían los departamentos de seguridad en la industria y en muchos lugares, y aquellos pioneros que eran lobos solitarios que peleaban contra todo, pues merecen ese reconocimiento.
y merecían que saliese una ley que les proporcionase una herramienta para trabajar con sus gerencias, con sus responsables, para poder exigir, para poder empezar a construir una prevención más profesional, desde un punto de vista más sistemático, ¿no? Yo creo que la ley sirvió para eso, sirvió para ordenar, organizar muchas tareas que costaban en las empresas, y también creo que era una ley reactiva ante los problemas y una ley que no tenía las herramientas necesarias para construir una verdadera cultura preventiva, que sería algo más proactivo. Creo que estaba reaccionando y era necesario, eran aquellos tiempos más duros que los actuales, pero sí que merece ese reconocimiento la trayectoria de mucha gente que se encontró con una herramienta, con una bolsa de herramientas donde salían cosas para poder generar nuevas inercias en sus centros de trabajo. Gracias, Cruz. Luis, José, te dejo el último porque como eres de la casa, ¿vale? Sin problema. Pues a ver, mi primer contacto con la ley fue porque ya por el año 95, la primera jornada, esa sí presencial, con público, Jesús, que daba gusto, a la que yo asistí siendo becario en un despacho de abogados, fue de presentación de la norma. Y lo que más me llamó la atención de la norma en su momento es la apertura que fijaba. Vamos a ver, me explico. Y es un tema que a nuestros propios técnicos no les termina de gustar nada, ¿no? Que es el tema de, haga usted una evaluación de riesgos, ¿vale? ¿Y cómo la hago? Bueno, pues hay metodologías para hacerla, pero la ley no te establece específicamente cómo hacerla, ¿no? Aplique usted medidas de prevención. ¿Qué medidas aplico? Pues las que usted considere necesarias en función de sus riesgos, ¿no? Todo eso a mí la verdad es que me pareció una forma de regular súper interesante. Por comparación en el otro extremo, si queremos utilizar una referencia, pues podría estar, por ejemplo, el Código de Transporte de Mercancías Peligrosas, el ADR, que va marcando hasta los milímetros de ancho que tiene que tener la banda de la etiqueta concreta. Claro, llega el guardia con el medidor, si no mide los milímetros establecidos, pues te sanciona. Y en este caso daba mucha apertura. Sí que es verdad que eso, que a las empresas nuestras, pues en principio les vino bien porque tenían un trabajo hecho muy largo, tenían departamentos de prevención, como decía Cruz, de safety, como se solía decir, tenían un desarrollo anterior, pues le venía muy bien. Luego se fue concretando esto con reales decretos que sí que fueron cerrando aspectos y cerrando aspectos muy concretos de cómo gestionarlo. Y eso ya pues fue, digamos, desencajando un poco ese espíritu inicial tan abierto. Pero sí que es cierto que los técnicos, ese espíritu tan abierto no les terminaba de convencer del todo. La anécdota que siempre comentamos es cuál es la formación necesaria para los trabajadores en materia de prevención, ¿no? La adecuada y suficiente. ¿Qué puñetas es eso? ¿Pero cómo rellenamos eso? Y esas discusiones, pues al final han sido muy grandes. Y eso que te planteaba un tema de desventaja, que bueno, una desventaja más para las empresas pequeñas, en las cuales, pues sí, hay que reconocer el papel que habéis hecho en los servicios de prevención, que ha sido mucho y muy meritorio durante todos estos años, de ayudarles, acompañarles y guiarles en todos esos aspectos en los cuales no se pueden especializar, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que le veo más luces que sombras a la ley. Por mucho que se diga por parte de ciertos sectores, la comparación es abismal respecto a hace 25 años y como estamos ahora, pero bueno, sí que es cierto que tenemos que seguir, ¿no? El riesgo cero no existe y obviamente hay que seguir empujando. Has dicho una palabra clave que luego trasladaremos ese riesgo cero que ahora se empieza a hablar o empiezan a hablar, ¿no? Con el tema de la pandemia, de equilibrar una cosa y otra, cuando, bueno, quizás los prevencionistas estábamos acostumbrados durante mucho tiempo, ¿no? A convivir con el riesgo, ¿no? José, cuéntanos. Sí, ¿Cómo ves tú los 25 años? Yo me voy a situar en el comienzo del año 95 y la gran sorpresa, yo creo que nos dio la ley, es introducir o definir a los tres agentes muy importantes. Por un lado es el empresario, estableciendo una serie de responsabilidades. Una de ellas es garantizar la seguridad y la salud. Es decir, hasta qué punto eso lo dejan en el artículo 14 y es que es una frase lapidaria, ¿no? A partir de ahí ya todo puede ser, pues eso, sin responsabilidades del empresario. Por otro lado está la parte social, las personas, ¿no? Ahí se introduce el capítulo 5, muy importante, consulta y participación. Yo creo que ese es uno de los aspectos que ha permitido que la ley de prevención de riesgos
pues se acerque más a las personas, el factor humano se le tenga más en cuenta, haya más participación en la toma de decisiones o por lo menos el personal trabajador pueda dar su opinión en ese sentido. Y luego está el tercer agente, y no menos importante, que somos los especialistas, los que tenemos los que nos ha tocado la función de evaluar, como decía Luis, con esa situación de que tenemos que evaluar el riesgo, en algunas ocasiones sin metodología, simplemente es con un criterio más o menos objetivo, y en otras, afortunadamente, donde ha habido disposiciones reglamentarias, pues podemos apoyarnos por principalmente lo que es en higiene industrial y en algunos casos en ergonomía y en psicosociología. Pero bueno, yo me centraría en eso, ¿no? El conseguir que hemos asentado que esos tres agentes dentro del entorno laboral pues tengan definido y se responsabilicen y cada uno en su función y en su faceta dentro de lo que define la ley y el desarrollo de los reglamentos, pues trabaje ¿para qué? Pues para conseguir, por un lado, cultura preventiva, entorno saludable y propuestas adecuadas en el caso de los servicios de prevención ajeno que permitan que ese entorno saludable, esa cultura preventiva vaya mejorando día a día. Hay una cosa que yo creo que lo habéis dicho, Cruz, y empezabas diciendo que antes de la ley ya se hacía prevención, y yo creo que uno de los cambios que tenía, ¿no? Y en ese sentido te quería, no sé, bueno, luego me dirás, ¿no? Que es que yo creo que antes en prevención trabajaba el que creía en prevención, ¿no? Y con la ley de prevención pues se convirtió en que esto era una obligación, ¿no? Con la correspondiente responsabilidades que había por detrás, ¿no? Cruz, ¿esto cómo lo vivisteis? Porque en el mundo siderúrgico sí es cierto, ¿no? Que esto ya venía haciéndose porque era algo que era obligatorio más que nada por, pues igual que en la industria química, pero en el otro sentido, ¿no? En la siderurgia era muy habitual, ¿no? Los accidentes graves y muy graves, ¿no? Desgraciadamente, sí. La siderurgia era y es un sector que contiene riesgos muy importantes, es un proceso de fabricación agresivo y el contacto del ser humano con nuestros procesos, con nuestras energías y con nuestras fuerzas, pues bueno, es bastante problemático. Por eso había ya en su momento grandes profesionales, como he dicho antes, gente que buscaba respuestas, que era muy vocacional, gente que salvó muchas vidas y evitó muchos accidentes, en soledad en muchas ocasiones y que se encontraron con una ley que, como habéis comentado, establecía ya unos parámetros muy claros de lo que teníamos que trabajar. Y empezaron a preguntarse, y empezamos todos a preguntarnos cómo se llevaba adelante todo eso, ¿no? Hubo algunos maestros, porque son maestros, que empezaron a responder con lo siguiente. Cuando alguien les preguntaba, ¿y todo esto cómo se organiza, ¿no? Y decían, la respuesta es sistema, sistema y sistema. Y ahí empezó, yo creo que un cambio importante hacia la búsqueda de sistemas de gestión, hacia la búsqueda de herramientas, de prácticas bien estructuradas, respuesta a los aspectos de la ley y mucho más allá de la ley también, que den respuesta a las condiciones físicas de los centros de trabajo, que den respuesta a procedimientos bien estructurados y que den respuesta también a la necesidad de cambios de comportamiento, a la necesidad de cambios de actitud en todos los parte de una empresa. Entonces, yo creo que el gran cambio fue la búsqueda de los sistemas y la sistematización de la prevención en respuesta a la ley y también en respuesta a la propia modernización del oficio, que yo creo que eso fue necesario en un momento. Elena, en la construcción parece que era, no, bueno, visto desde fuera, evidentemente, ¿no? Que eso era ahí, bueno, un mare magnum donde las responsabilidades en materia de prevención casi no existían, donde históricamente, ¿no? Lo que se hacía cuando alguien se caía era ponerle un cinturón de seguridad, ¿no? A ser posible usado, esas eran las historias que contaban en los años catapum. Ha habido en el sector de la construcción era por lo menos bastante habitual, ¿no? La falta de formación de la gente a la hora de entrar a trabajar, por lo menos en determinadas obras. Eso, ¿qué evolución ha tenido?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con José Antonio Carrasco en lo que ha dicho de la participación de los trabajadores. En el sector de la construcción es el mayor problema que tenemos, porque nosotros en la construcción subcontratamos para cada obra, es diferente y los trabajadores nunca son los mismos y las condiciones de los trabajadores además son muy precarias. Entonces, esa participación que es tan importante y que en la industria lo tienen tan bien atado, en la edificación no es posible. Entonces, en ese sentido sí que ha mejorado un poco la conciencia de los trabajadores, pero se limita mucho por su precariedad laboral. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, tenemos una herramienta, un seguimiento de personal propio de Visesa que acude a las obras todas las semanas para hacer una vigilancia. Tenemos un espacio abierto para que los trabajadores directamente, sin tener que pasar por su responsable de empresa, nos comunique cualquier problema que tiene y no se atreven. O sea, los trabajadores no hemos sido capaces de concienciarles adecuadamente para que interioricen esto que es tan importante para nosotros. Entonces, incluso estamos pensando en cambiar de estrategia. Ya, además de hablar con los trabajadores, vamos a hablar con el nivel superior, porque al final es el que está un poco bloqueando esa comunicación. Sí. Luis, ¿qué nos cuentas tú? A ver, perdón, que voy a quitar el micrófono porque me sonaba el teléfono. A ver, el tema de la evolución de la ley, yo insisto, yo le veo muchas más luces que sombras. Hay evidentemente muchas cosas que se podían hacer mejor, ¿no? Y todavía hoy seguimos teniendo pues algunos responsables, algunos gerentes, algunas personas, no solo en el sector químico, sino yo creo que en todos los sectores, con mucha pregunta hacia el técnico de prevención de ¿y eso dónde lo pone? ¿No? El tema de a ver, ¿dónde pone eso? ¿No? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y muchas veces a mí me da rabia porque lo ponga o no lo ponga, pues es una cuestión lógica, destinada a la prevención y que al final se justifica por sí misma, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que todavía nos queda mucho camino que recorrer en cultura y en integración. Sí que es cierto que, bueno, y en el sector químico y en el siderúrgico yo creo que es especialmente notable ese aspecto, pues el porcentaje de fijeza en el empleo que tenemos sí que nos permite pues trabajos a largo plazo, concienciación, una participación muy activa. Yo siempre digo que tener un delegado o un delegado de prevención de los buenos, de los que se implica, es una ventaja impresionante. O sea, al final es una gozada trabajar con gente que está con sus compañeros, que los conoce, que conoce los procesos, que conoce la planta, que se conoce también los intríngulis, digamos, de las relaciones dentro de la plantilla y eso es una maravilla, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande y es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Nosotros nos dedicamos básicamente a identificar debilidades y debilidades de gestión en los aspectos en los que trabajamos, en medio ambiente y en seguridad, y sí que hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en materia de subcontratación. Una parada de una fábrica, pues una parada cada 2 años que implica la entrada de repente pues de 400 trabajadores en un plazo muy corto, relativamente corto, pues al final es un esfuerzo de gestión en la misma línea que comentaba Elena, pues muy, muy grande. Y además sí que vemos que los niveles o los indicadores que tenemos de accidentabilidad en plantilla propia y en subcontratas pues no son iguales, con lo cual siendo las mismas instalaciones, las mismas materias primas, las mismas, pues hay algo ahí que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la evolución en general la veo muy positiva, y hemos avanzado muchísimo. Pero sí que, como comentaba antes, queda mucho trabajo por hacer. Una de las cosas que a la prevención le achacan o a la ley era la burocracia, ¿no? Es decir, la ley de prevención cuando nace tiene un artículo específico que dice la documentación que tienes que tener preparada por parte de la inspección cuando ocurre un accidente, ¿no? Lo primero que se están pidiendo son los papeles y se le ha achacado muchas veces eso, ¿no? El que hay una excesiva burocracia y que detrás de la burocracia quizás empieza a dejar de haber cosas, o sea, que se ha trabajado más de cara a tener el papel que hacer las cosas, ¿no? Y luego está la responsabilidad añadida, ¿no?
que al final había una responsabilidad en hacerlo. Pero el tema de la burocracia, ¿vosotros creéis que tras 25 años se ha superado ya eso? Es decir, evaluaciones de riesgos te pedían que tengas una evaluación de riesgos y teníamos, pues yo creo que eso, ¿no? Como decía uno de esos maestros de los antiguos que estaban, o sea, hemos hecho integrales triples para hacer evaluaciones de riesgos. Hemos escrito auténticas enciclopedias, ¿no? La Espasa Calpe yo creo que se quedaba pequeña incluso con todas sus actualizaciones de las evaluaciones de riesgos. Yo he estado presente en accidentes mortales, por desgracia, en los cuales cuando se pedía la evaluación de riesgos y aparecía el riesgo en el papel, el riesgo que había causado el muerto, había casi hasta una alegría, ¿no? Es decir, joder, lo tengo, o sea, está aquí puesto, ¿no? ¿Se ha superado ya todo eso o seguimos estando? Habéis hablado de las subcontratas. En las subcontratas se habla de coordinación. La coordinación a veces se queda en que estén los documentos. ¿Qué me decís, Elena? En la construcción hay, ¿no? Sí. ¿no? Sí, yo creo que el papel a veces es engorroso, pero es indispensable, porque es que si no, hay determinadas empresas que si no tienen un papel, que además muchas veces hay que dárselo hecho, y yo creo que además debiéramos de tener algunos estándares hechos, porque la edificación es siempre lo mismo, debiera haber un estándar hecho y no hay que romperse la cabeza, el trabajo en altura, en el andamio, siempre tiene el mismo riesgo, pues que ese documento debe existir para que se pueda explicar y no haya lugar a confusión. Entran personas nuevas, muchas veces vienen de otros sectores que no conocen o que no han trabajado nunca. Yo creo que eso es indispensable. Sí que es verdad que muchas veces por las prisas, por la falta de recursos, lo que se hace es un copia y pega, pues que no aporta gran valor. Entonces, desde mi punto de vista, sí que hay un poco demasiada burocracia que se podría simplificar con un poco de acuerdo entre las partes fácilmente. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces lo cómodo es, cojo el que tenía, lo traslado, le cambio 4 datos y resuelvo. Y bueno, como luego ese documento, pues tampoco parece que pasa mucho, ¿no? Tienes una cosa genérica que vale para casi todo y ya está. Yo creo que sería mejor menos papel, más concreto y las cosas que son comunes, pues un documento universal. Yo me acuerdo, hay una anécdota que contaban sobre los copiar y pegar, que contaba un inspector de trabajo que le había llegado un plan de seguridad de una obra en Valladolid y uno de los riesgos que tenía era caídas al mar. Entonces, dice, joder, lo demás no sé cómo estaba, ¿no? Pero dice, y está revisado, y estaba revisado, firmado y todo, ¿no? En fin, no sé si, como tú dices, forma parte que el riesgo da igual que sea al mar o al río, no lo sé, pero vamos, que no habían copiado igual del momento adecuado. José, ¿qué nos dices tú? La burocracia está superada desde un servicio de prevención ajeno, ¿no? A ver, yo he sufrido en este momento, bueno, la palabra sufrir no es la más adecuada, ¿no? Yo lo que he tenido es que convencer a muchas empresas o muchos empresarios que estaban equivocados al principio, hace ya años, en que esto era una subcontratación, ¿no? Y así lo decían, incluso vamos a subcontratar la prevención. Y yo, cada vez que me decían eso en una reunión, me enfadaba y decía, no, mira, esto es un concierto, ¿vale? Y nosotros como servicio de prevención lo que venimos es a ayudarte y a prestarte el mayor y mejor asesoramiento para que tú como empresario puedas garantizar esa seguridad y salud, ¿no? Entonces, claro, eso que ya desde el principio ya empezamos con un lenguaje erróneo, hablando de la subcontratación, luego pasa a un problema que yo lo veo desde el principio y que yo no sé si conseguiremos resolverlo a través del tiempo, y es el concepto de la evaluación de riesgos. Aquí parece que todo se resuelve con tener una evaluación de riesgos. Efectivamente, las evaluaciones de riesgos desarrolladas en base a una metodología específica, con unos criterios claros, con unos valores límite, etcétera, perfecto. Esas son las que necesitamos. Pero esa evaluación inicial en la que estamos todos inseguros o con una cierta incertidumbre de que tendremos
o no tendremos el riesgo, el elemento peligroso que ha ocurrido. Es que, claro, y luego además, cada vez que hay un comunicado por parte de la administración o por parte de algún requisito de las autoridades, se tiende a decir, y todo ello se hará en base a la evaluación de riesgos. Es decir, al final siempre se le da un peso excesivo, yo creo, a que en la evaluación de riesgos tiene que estar todo. Os digo, a ver, y un poco también se me nota un poco ahí el tema como técnico de prevención, que al final somos los que tenemos que firmar y se nos puede escapar efectivamente que en Valladolid pues el mar ha llegado hace muchos miles de años, igual estaba por allí el mar, ¿no? Pero parece que el plan de seguridad ese ya quedó obsoleto. Es eso, al final es apoyarse tanto en la documentación, yo creo que es un que cambiar, a ver si el futuro en la ley de prevención de riesgos da más importancia al aspecto proactivo de las empresas, es decir, a que realmente haya un liderazgo, haya una implicación, haya métodos adecuados para evaluar el riesgo y no todo sea general, un documento que le llamas evaluación de riesgos. Y al final, yo creo que nadie tiene claro cuál es la evaluación de riesgos. Cruz, yo creo... Habéis pasado por esa evolución, ¿no? Habéis pasado por esa evolución de esas evaluaciones técnicas, muy técnicas, pero habéis trabajado mucho el tema de la mentalización y las personas, ¿no? ¿Me preguntas a mí, Jesús? Sí. Sí. Mira, estaba pensando en lo que estamos hablando sobre la burocracia o la generación de documentación y, en mi opinión, cuando un sistema funciona, cuando un sistema está entregado a los verdaderos propietarios de los riesgos, que son los industriales que llamamos nosotros, los líderes, mandos intermedios, etcétera, y ellos son los que hacen prevención, y quería decir a los que nos están oyendo que eso es posible, eso no es un milagro. Hay organizaciones que han conseguido la integración de la prevención en todos los niveles de su empresa. Esa manera natural de funcionar genera documentación. Genera mucha documentación, porque las agendas de seguridad, de prevención de esas personas están llenas de actividades que son registradas, que son recogidas, que son tratadas en planes de acción. Entonces, de una manera natural, se genera una documentación que cuando, desgraciadamente, hay un problema, aparece también de la misma forma. Aparece que realmente esas personas y los trabajadores han compartido una cultura preventiva y han generado cantidad de actividades que han sido registradas y que aparecen como trabajo previo a lo que haya podido suceder y, desde luego, un trabajo de calidad. Entonces, la burocracia, bueno, hay que tener miedo a que se convierta en algo automatizado, que no tenga mucho sentido o que se haga sin criterio, pero cuando se hace con criterio, se hace con involucración, se hace con voluntad y con calidad, genera una documentación que es todo eso. Entonces, no hay miedo a la documentación, sí a la burocratización, pero cuando un sistema funciona, lo genera de manera, como digo, natural. Luis. Pues yo ahí voy a retomar un poco esto de decir estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Cruz en estos coloquios, pues al final da poco juego, o sea, hay que discutir un poco, pero es que estoy plenamente de acuerdo. Es que al final, como decía Cruz... doy fe que a Luis le gusta discutir y no estar de acuerdo, ¿verdad, Luis? Me gusta. Pero es que al final, si realmente es que es el principio básico, y la ley de prevención, si la lees bien y la aplicas bien, al final es un sistema de gestión. Y el principal ataque que recibíamos en los sistemas de gestión, tanto en calidad como en medio ambiente, como ahora en energía, como en prevención de riesgos laborales también, es, joder, si vamos a estar rellenando tantos papeles, ¿cuándo nos va a dar tiempo a trabajar? ¿No? Eso era siempre la acusación que había. Entonces, la documentación se genera. Yo quizás voy un poco más allá, pues que al final la de formación de abogado me puede, y es el tema de la responsabilidad. Por desgracia, y además a mí es un tema que no me gusta nada, ¿no? En los foros de prevención a los que asisto habitualmente se termina hablando del juez, ¿no? Y todo el mundo termina mirándome, porque suelo ser el único abogado en la sala, y me miran a mí para que yo, digamos, diga mi opinión al respecto. Y la verdad es que a mí no me gusta, ¿no? Esa orientación a la responsabilidad que tenemos inevitablemente en todo este aspecto, ¿no? Vamos a pensar primero en prevenir el riesgo y luego ya pensaremos en lo que puede suceder.
Pero por suerte o por desgracia, al final, la única forma de demostrar fehacientemente que las cosas se hacen es el papel. O sea, que el papel esté, que el riesgo esté evaluado, identificado, evaluado, las medidas preventivas puestas en marcha. El riesgo cero no existe, es decir, ese riesgo se puede concretar por muchas medidas que hayamos puesto en marcha, pero lo que va a mirarse siempre es el tema de esa diligencia, y eso hay que demostrarlo. Sí que es verdad que hay medidas alternativas, se puede hablar, pero básicamente y específicamente con el tema de las contratas, que ahí sí que se generan toneladas y toneladas de documentos en coordinación, pues al final, queramos o no, necesitamos una demostración documental de que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. A partir de ahí, pues sí que es cierto que la aplicación de la ley, de un sistema de gestión como el que preveía la ley, pues lleva aparejado la generación de burocracia y documentación. Pero bueno... Yo me refería, cuando he dicho, creo que hay demasiada burocracia, me parece que lo que hay es mucho papel, y yo soy la primera partidaria en defender que hay que redactar, que hay que completar, pero también echo en falta las consecuencias. Está muy bien, yo preveo que puede haber un riesgo, yo preveo qué voy a hacer para resolverlo, pero en ningún momento pongo, si eso no se cumple, ¿cuál es la consecuencia? Sería deseable que en ese documento se dijera, mire, esto es grave y que sepa usted que si esto no se cumple, yo le voy a parar la obra, yo voy a hacer esto. Entonces, le falta esa segunda parte que yo creo que es la que también puede concienciar, ¿no? Es un relleno del expediente, sí, está muy bien, valoro, pero bien, ¿y qué pasa si no lo hago, no? ¿Qué multa me va a poner usted? ¿Qué acción vamos a tomar? Porque yo tengo que valorar si me merece la pena o no me merece la pena. Póngame usted las cartas boca arriba. ¿Cómo de importante considera usted este riesgo? Porque si no, todos da lo mismo que tú tengas un problema de contacto con un químico, que un trabajo en altura, todo parece que tiene el mismo valor. Entonces yo creo que se rellenan los documentos sin darle la importancia que se debe. Mucho papel, mucho documento, pero sería mejor menos y más concreto. Bueno, eso, ¿no? Lo que vienes a decir, lo que ha dicho Cruz, ¿no? Y Luis, ¿no? El papel como consecuencia de la acción que has realizado y del sistema que tienes, ¿no? Al revés, no hacer el papel y evitar el sistema, ¿no? Como constancia. Eso es la constancia de que algo he hecho, ¿no? El certificado formativo, ¿no? De hacer, ¿no? Nosotros hemos tenido para todos los gustos, ¿no? Dame un certificado que me están pidiendo de que cumplo con la ley. Y digo, joder, ¿y eso, no? ¿Dónde te lo dan? Un certificado que cumples con la ley, ¿no? O sea, yo te podré decir las cosas que no tienes, pero eso... una de las cosas que habéis trabajado mucho, Cruz, vosotros, la mentalización, la cadena de mando, ¿no? La integración de la prevención, ¿no? Que es el aspecto que yo creo que Elena ahora ponía un poco de manifiesto también. Es decir, la cadena de mando tiene una responsabilidad en la toma de decisiones de esos cumplimientos, no incumplimientos. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Porque yo me acuerdo, vamos, los que hemos conocido la siderurgia pues hace muchos años y conocemos ahora, me acuerdo también que cuando empezó el grupo, creo que era en vuestro caso el Gardau, ¿no? Los brasileños con el sistema, pues el del control de pérdidas, ¿no? Sí, de gestión de la prevención. Eso, es que vosotros ya veníais haciéndolo antes de eso, ¿no? Pues imponía, creo recordar, era 1 hora al día los mandos que se dedicasen a la prevención o algo así. Sí, cuéntanos. En el año 2007, cuando conocimos ese sistema de gestión, lo primero que hicimos fue poner en marcha a pelo 1 hora diaria de todos los mandos de la empresa dedicadas a actividades de seguridad. 1 hora al día. Todos los días, de 12 a 1, todo el mundo dejaba de hacer lo que estuviese haciendo y se dedicaba de una manera estructurada a hacer actividades que tenían relación con el propio sistema. Se ponían un chaleco con un lema detrás y todo el mundo salía al taller, que es donde está la verdad de la prevención, donde está la presencia del riesgo, y salíamos a buscar esos riesgos y sus medidas, sus respuestas, toda la línea de mando. Incluso a los prevencionistas entonces nos parecía que aquello podía ser excesivo y que esos líderes, los grandes dragones industriales, no tenían tiempo para la seguridad o tanto tiempo. Entonces, eso fue un ejemplo y otro
otros muchos que vinieron después, que fue una época que algunos disfrutamos especialmente implementando un sistema muy potente que daba muchas respuestas allí donde se juega el partido, que como digo es en los talleres de producción, y convirtió al mando intermedio, también a la alta dirección y a las direcciones de los departamentos, pero sobre todo al mando intermedio, en una nueva figura que llamamos facilitador. O sea, cambió completamente el rol y yo creo que la mayor parte de su tiempo se dedicaba a la prevención en aquellos años tan intensos de implementación. Y yo suelo decir que ellos son los verdaderos guardianes de la cultura preventiva. El mando intermedio me parece vital, me parece crítico en todo lo que tenga que ver con la prevención de riesgos, su rol, ¿no? Sus funciones y sus responsabilidades. Creo que ellos deben de ser los protagonistas. Creo que ellos deben de tener la coherencia de la defensa del propio sistema. Son los que practican el sistema y los que diseminan los valores que hay detrás del sistema. Y esa fue la gran revolución. Y esa es la revolución que permite los cambios de comportamiento de las personas. Antes Elena lo ha comentado y Luis también, la gente propia, gente de contratas. Los motores del cambio comportamental están ahí, están en un liderazgo coherente que crea, que tenga voluntad de hacer las cosas y que tenga conocimientos, habilidades y una actitud para conseguir eso. Y si eso se da, si se produce esa constelación, pues se produce, como he dicho antes, el milagro de la integración de la prevención de verdad. La integración que cambia la manera de ser de la gente, la prevención que cambia la manera de moverse por los talleres. Y eso, haberlo vivido y haberlo de alguna manera acompañado, incluso protagonizado, bueno, fueron años muy interesantes, muy intensos de trabajo, pero muy interesantes porque todos cambiamos y eso es bastante profundo. Sí, pero había un cambio ahí, ¿no? Que era piramidal, ¿no? Teníais al director general, que era el primero que era capaz de dedicar esa hora, ¿no? Y que iba dando ejemplo. Sí, exigencia, el bombeo de exigencia constante, porque era un bombeo constante, iba hacia la cabeza de la organización. Y desde la cabeza de la organización. Era una multinacional que dedicaba siempre sus primeros tiempos de reuniones o de visitas o de discursos a la prevención. Porque ellos eran conscientes de que la prevención tiene ese poder, ¿no? Ese poder de transformación de las organizaciones. Y, como digo, la exigencia era constante, diaria y de mucha demanda de calidad en lo que hacía la alta dirección. Entonces, fue un aprendizaje que todavía continúa y seguiremos avanzando. Ayer todavía hablábamos de cómo podemos seguir evolucionando, cómo podemos ir trabajando en la seguridad entre compañeros. Hay muchas cosas que podemos hacer y yo creo que la clave y el futuro, y ya lo dejo ahí, de la prevención está en este punto, en el punto del comportamiento de las personas. Cómo hacer que reflexionen, sean conscientes de que hay que cambiar la manera de hacer las cosas y conseguir que eso ocurra. Y eso se consigue, una vez más, con herramientas prácticas y con un sistema. José, ¿cómo has visto tú lo que está hablando Cruz, ¿no? Del comportamiento, de la cadena de mando, de esa mentalización, de esa integración de la prevención? ¿Cómo ves esa evolución en estos 25 años? A ver, yo lo que veo es una evolución, o la evolución normal sería hacia, y voy a dejar ahí un objetivo, y es la percepción del riesgo. Es decir, cómo conseguir que las personas mejoren en su percepción del riesgo en función del sector en el que esté, sea construcción, una empresa petroquímica, una empresa donde que realmente sepan actuar acorde a sus necesidades. Si se tienen que poner una mascarilla o se tienen que poner, o es más importante el arnés anticaídas, porque realmente su mayor riesgo es caídas a distinto nivel. Oye, mira, quítate la mascarilla, pero asegúrate de ponerte el arnés. Vale, esa percepción del riesgo debe ir acompañada, yo creo, creo que es la única solución, con un adecuado liderazgo visible. Ese liderazgo visible, de una forma básica, en un concepto de integración de la prevención, es que el mando sea el recurso preventivo. Esto está dicho, yo creo, que por todos, incluso por la guía técnica del Instituto, que habla de la integración de la prevención, recomienda que el mando sea el recurso preventivo en un entorno de trabajo, porque es la persona que a la vez establece cuál es el plan de trabajo
y, por tanto, va a dar cuáles son las directrices y además el personal trabajador se lo va a creer más si se lo dice el liderazgo visible, el mando directo. Y luego, por otro lado, está el mando que realmente hace esa función de actitud proactiva en prevención de riesgos. Es decir, no es solamente el mando, y ahí están donde las empresas con un nivel, digamos, proactivo de cultura preventiva están consiguiendo que el mando, que el liderazgo participe, que el liderazgo verifique. Antes estábamos hablando de la documentación, sobre todo en coordinación de actividades empresariales, ¿no? que hay un movimiento de documentación y hay una acumulación de documentación en esa nube, en esas diferentes plataformas documentales, pero realmente nos estamos olvidando de verificar las condiciones de trabajo en el lugar donde se produce una concurrencia de personas. ¿Y quiénes son las personas que tienen que conseguir que esto funcione? Son los mandos los que tienen que liderar, apoyar, dirigir, promocionar que se produzca así. Si no, dirán, no, oye, te dejo pasar porque ya has subido la documentación. Y luego resulta pues, que ni siquiera es la persona que ha subido la documentación, es otra persona porque se han confundido. Y entonces hay que dar, como digo, esa percepción de riesgo. Yo creo que tiene que ir acompañada de un liderazgo visible a través de la cadena de mando. Perdóname, y dejo ahora que en Elena y Luis. Pero, José, lo que acabas de decir significa que no cualquier mando va a conseguir trabajar en esa línea, porque tienen que hacer muchas cosas y tener habilidades como el de saber reconocer el trabajo bien hecho, el de saber dar las gracias, saber escuchar, ser un buen comunicador, ser una persona que aborda comportamientos y es capaz de conducir al trabajo hacia una reflexión para el cambio. Tiene que tener mucho impacto, mucha influencia en los equipos y eso es una exigencia muy alta. Sigo pensando que es crítico, pero hay que tener muy claro que ellos, protagonizando la prevención, necesitan tener todas esas herramientas en marcha, ¿no? Basados también en valores, ¿no? Tienen que creer en el respeto, tienen que creer en dar autonomía a las personas, dar participación. O sea, no es tan fácil, no cualquiera lo va a hacer bien, pero hay que ir en la búsqueda de ese tipo de perfiles o en generar a través de adiestramiento, entrenamiento, esos perfiles. Siempre, de nuevo, termino diciéndolo siempre, a través de un sistema de gestión que tenga programado todo eso. Luis, una cosita, tú en tu doble faceta y unido un poquito a lo que ha dicho Cruz, ¿no? Como abogado, ¿tú crees que la responsabilidad legal que traía la ley o que trae la ley ha ayudado a la integración de la prevención o que la cadena de mando asuma esa integración? Y luego, luego ya os haré la pregunta también a Elena y a Luis, y ya en el sentido de lo que ha marcado Cruz. Trabajamos mucho los aspectos formativos técnicos de capacidades de las profesiones, pero no sé si, como ha dicho Cruz, las habilidades, ¿no? que requieren un comportamiento de mando, de dirigir personas, de manejar personas, si es que las trabajamos suficientemente o no, ¿no? Luis, la responsabilidad legal, ¿ayuda o no? ¿Ha ayudado? En cuanto al tema del liderazgo, y al final la responsabilidad va asociada también al liderazgo, eso es inevitable. Como anécdota, en las reuniones de la Junta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, en Madrid, donde están pues el presidente ejecutivo de BASF España, el director general de Bayer, o sea, gente muy, muy importante. La reunión siempre empieza con un safety moment, siempre. Empieza con un safety moment de 10, 15, 20 minutos en el cual hay algún tema concreto que se explica. Pues este año, por ejemplo, hemos hablado varias veces del accidente de Tarragona que tuvimos en enero. Digo tuvimos porque es del sector y las implicaciones que ha tenido o bueno, pues cualquier aspecto que se ocurra, ¿no? En ese tema yo creo que al final la responsabilidad siempre está bien. Además es que los líderes, y en este caso hablo tanto de liderazgo informal como de liderazgo formal de papel, deben ser conscientes de que tienen un papel ahí importante y una responsabilidad asumida.
que tienen que empujar para que el sistema funcione, ¿no? No solo pensar que, no, me he traído aquí a un técnico muy bueno que haga prevención, sino que al final tiene que ser él el que le dé responsabilidades, le dé capacidad y le dé chance, ¿no? Y en esas discusiones, por ejemplo, pues con el tema de las contratas es un clásico que por suerte vamos cada vez desterrando más, ¿no? Pues oye, es que la contrata esta no tiene los papeles en regla, pues no puede pasar. Y entonces viene el de mantenimiento a montarme a mí el pollo, pero bueno, o sea, entonces ahí sí que necesitamos un poco ese empuje. Y yo creo que al final sí que a la fuerza, en algunos determinados tipos más reticentes, pues ese nivel de responsabilidad ha venido a reforzar un poco ese papel. Pero bueno, yo creo que la clave vuelve a estar en lo que comenta Cruz, que dentro del sistema está incorporado un poco esas herramientas que vayan hacia la cultura, ¿no? Esa formación. Nosotros nos hemos empeñado mucho en dar formación específicamente, no específicamente en prevención, porque entendemos que los técnicos de las fábricas pues tenemos poco que enseñarles en lo que es específicamente prevención, pero sí que hemos hecho herramientas de liderazgo de mandos intermedios, hemos hecho herramientas de, incluso hicimos algunos cursos que fueron en su momento bastante innovadores porque se llamaban cómo dar malas noticias en materia de prevención, ¿no? Es decir, esa sensación que hay en las reuniones de dirección de las fábricas de, joder, el comercial es el que trae la pasta y tú siempre estás poniendo pegas, es que siempre te parece que tal. Entonces, eso, que hay técnicos que lo llevan bien, hay otros que lo llevan como un drama diario en su trabajo, ¿no? O sea, decir, joder, están todo el rato fastidiándome, ¿no? Y el director de compras se le ocurre adquirir unos contenedores en Italia estupendos para transporte de mercancías peligrosas y tú vas a preguntar si están homologados, es que no hacen más que poner pegas. Pues ese tipo de cosas que ya por suerte se van desterrando, pues al final llevan aparejado un poco esa cultura que tiene que ir integrando y que depende de ese liderazgo que ha sido muy empujado también por el tema de responsabilidad. Elena, Sí. en las obras. En las obras. A ver, a mí me parece, yo voy a hablar desde el punto de vista del promotor. Yo tengo la suerte de poder trabajar en una empresa pública que tiene muy interiorizado el que tiene que dar ejemplo. Creo que el apoyo desde la dirección hacia todas las acciones que se vayan a hacer en materia de seguridad es determinante. Para que os hagáis idea, a la obra vamos 5 técnicos responsables de obra. Para esas 5 obras tenemos 3 personas que se dedican exclusivamente a vigilar de forma adicional al trabajo de esas personas el tema de la seguridad. Entonces, el apoyo que da la dirección para las labores de seguridad me parece que es fundamental, tanto en la gestión del personal como en las capacidades que nos da a cada uno de nosotros de si hace falta tomar medidas más allá de lo que marca la ley. Para definir en fase de proyecto, que nosotros marcamos dentro de la casa las pautas para la redacción de proyecto, nos parece fundamentales porque nosotros implantamos medidas, bueno, pues no sé si punteras, pero desde luego favorables a la seguridad, que luego se van interiorizando y ya se toman como propias. Entonces, ese apoyo desde la dirección, más allá del trabajo diario de los responsables, que es fundamental, que comparto que es indispensable lo que dice Juan Cruz, pero creo que también esas ideas claras por parte de la dirección y ese apoyo incondicional es indispensable. Las habilidades en el sector de construcción es una de las asignaturas pendientes. Las habilidades yo creo que no están interiorizadas dentro de la labor de los responsables. No están interiorizadas y de hecho tenemos casos opuestos de actuación. Hay técnicos que no quieren escribir, que no quieren hacer reuniones, que prefieren el contacto personal con los trabajadores, evitando todo ese tema de burocracia que hemos hablado. Y por otro lado tenemos otros técnicos que se aferran a dejar constancia, a mandar escritos a todo el que incumple, a mandar. Y bueno, yo creo que no está claro dentro del sector cuál es la mejor forma de trabajar. Una cosa ahora, creo que hemos hablado ya suficiente de lo que hemos vivido y no queda más remedio. Yo sé que muchos de los que estáis oyendo y nosotros también estamos hartos de que llevemos, no sé, desde marzo, desde final de febrero, pues como el día de la marmota viviendo con el COVID, ¿no?
todos y cada uno de los días, ¿no? Para la prevención de riesgos laborales. El otro día venía en el periódico una noticia de que menos del 2% de los contactos se producía en el medio laboral. Fue una locura. Todas las actuaciones, todos los procedimientos que ha sacado desde el Ministerio se han acordado de los prevencionistas, ¿no? De la prevención, tanto de la técnica como de la... Perdonar, que es que la discoteca se me está poniendo en marcha. Digo, tanto de la técnica como de la medicina del trabajo, ¿no? Cuando hasta ahora casi no se había acordado nadie ni de que existíamos, ¿no? Éramos una necesidad. Nos han puesto, teníamos que hacer planes de contingencia. Claro, los prevencionistas o en las empresas en prevención estábamos muy acostumbrados a que tenemos que analizar los riesgos y tenemos que compatibilizar, ¿no? El trabajar con un riesgo. Lo has dicho, Luis, no existe el riesgo cero, ¿no? Y ¿esto creéis que ha supuesto para nosotros un reto o un reconocimiento, o hemos demostrado que es la manera correcta de trabajar? ¿Cómo veis la prevención de riesgos laborales en esta época de pandemia y las actuaciones que estamos llevando a cabo? Jesús, yo lo primero que quería decir sobre este punto es dar las gracias a todos los que estáis ahí y habéis dado lo mejor de vuestro momento difícil, nuevo, duro, donde había miedo, donde había preocupación, una incertidumbre total, enfado de los trabajadores, incoherencia en algunas situaciones nuestra incluso, cambios de comportamiento en las personas. Cuando el miedo aterrizó, todo se enrareció mucho. Entonces, enhorabuena y gracias por el trabajo que habéis hecho, pero estoy seguro que habéis dado mucho en vuestras empresas y además lo hemos hecho bien porque la industria o la construcción, los centros de trabajo, no son un foco de contagio y eso es debido a que hemos trabajado en serio, bien y una vez más poniendo el valor de las personas por delante de todo el resto. Yo creo que merece ese reconocimiento. Hemos aplaudido a los sanitarios y a mucha gente, y a las cajeras y no sé qué, pero creo que vamos a terminar hoy dándonos un autoaplauso nosotros porque creo que de verdad merece la pena que seamos conscientes y estemos orgullosos de ese trabajo que hemos hecho en estos meses tan complicados. Y dicho eso, Jesús, yo creo que lo que hemos hecho es de nuevo hacer prevención, de nuevo evaluar los riesgos, de nuevo ser sistemáticos, de nuevo ver probabilidades, exposiciones, consecuencias y establecer medidas agarrando un timón que no era fácil, agarrando un timón a veces con dudas. Es decir, ¿dónde llevo el barco ahora? ¿En esta dirección? ¿En esta otra? La normativa no era clara, había que traducirla y había que trasladarla, importarla a los centros de trabajo y creo que lo que hemos hecho es seguir haciendo lo que hacemos, ser grandes profesionales con criterio para implementar procedimientos, estándares, para proteger, ¿no? Prevenir el contagio en este caso. Hemos trasladado nuestra experiencia a una situación que, como digo, ha sido difícil, crítica y con gente que lo ha dado todo. Pues Cruz, gracias. Luego trasladaremos y de verdad que me parece muy correcto el traslado de tu felicitación y tu agradecimiento, ¿no? A todos los prevencionistas que han trabajado, que hemos estado trabajando con esto. Luis, ¿tú cómo habéis visto desde tu puesto de secretario general en la Asociación de Industrias Químicas la pandemia y esto de integrar un riesgo de salud pública dentro de lo que es la seguridad y salud de las personas, ¿no? En el medio laboral? Partiendo del principio de que esto no es prevención de riesgos laborales, ¿vale? O sea, que no es en absoluto un ámbito de gestión que en teoría debía caernos o debía caerles a los responsables de prevención de las fábricas, sí que es verdad que era lo lógico, porque como dice Cruz, era básicamente eso, o sea, analizar, evaluar riesgos, tomar medidas. Como sucede muchas veces en prevención, pues luego determinadas normas obligatorias vienen a alterarte tu propia aplicación de la sistemática y el hecho de que ahora mismo yo en un despacho cerrado esté llevando mascarilla, pues es bien evidente con ese aspecto, ¿no? O sea, en su momento pues se decidió evaluar el riesgo y ver las distancias y tal, y la autoridad pues ha decidido sacar una norma que nos obliga a todos en todo momento a llevar mascarillas, lo cual ha supuesto en ocasiones en las fábricas pues bastantes distorsiones, ¿no?
Sí que es cierto que, y eso lo hemos notado, y yo lo he dicho en varias veces, incluso por escrito, que yo creo que para los departamentos de prevención, a ver, se me va a entender mal, ¿eh? No nos ha venido mal, ¿eh? O sea, no nos ha venido mal el tema este, porque lo que sí hemos conseguido es que mucha gente muy reticente a escuchar en determinados aspectos a los prevencionistas, pues de repente, quizás por el miedo, quizás por el impacto, quizás porque no éramos capaces de quitarnos de la cabeza en todo momento esa situación en la que estábamos, pues esa forma de escuchar a los prevencionistas en muchos foros, pues ha cambiado, y ha cambiado para bien. Es decir, la gente presta más atención al trabajo que se está haciendo, y ha sido también por esto que comentaba Cruz, ¿no? Por esta reacción rápida, eficiente en muchísimos casos, y que es demostrable con cifras, ¿no? Y al final, yo creo que para el futuro, cuando ya estemos todos, digamos, en jornadas presenciales y sin tener que llevar mascarilla por la calle, pues yo creo que será algo que, incorporado a la mochila de los departamentos y de los técnicos y de los responsables y de los jefes de seguridad y de prevención, pues al final yo creo que quedará, digamos, en lo positivo. Pero bueno, sí que es verdad que si esto lo llego a pensar allí por el mes de marzo, abril, cuando estábamos a las 2 de la mañana haciendo circulares por la última que sacaba el Consejo de Ministros, pues hubiera hecho, porque estamos locos. Pero en realidad sí, estoy convencido de que al final va a ser hasta bueno. Bueno, me parece muy buena que hagas esa lectura de que es bueno. Elena, en la construcción, a ver, lo que hemos representado, ¿no? Realmente desde marzo aquí han cambiado muchas cosas. Yo creo que alguno de los aquí presentes ha sufrido o padecido también la intervención o la denuncia por parte del comité de que era actividad de riesgo grave inminente, había que paralizar la actividad porque íbamos a morir todos, ¿no? Y eso ha ido poco a poco cambiando, que no ha sido así, y se ha dado la vuelta, ¿no? Y se ha convertido en que se puede trabajar, se puede convivir con el riesgo y se puede controlar los riesgos. Elena, en la construcción, ahí también parecía que, claro, desde un punto de vista, depende de las fases de la obra y qué estamos hablando, están todos en la calle, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero todos sabemos que no es así, que en muchos casos hay mucha gente metida, que no sé qué. Pues en la obra yo creo que hemos vivido una situación un poco diferente. Desde luego se han esmerado de forma ejemplar y se aplican las medidas al respecto de la pandemia, como nunca se hubiera pensado que se iban a seguir. Yo voy a la obra y la inmensa mayoría, el 90%, aunque no haga falta y no tenga nadie cerca, usa la mascarilla, con lo incómodo que supone los guantes, que hasta ahora no los usaban, ahora sí usan mucho más. Yo creo que eso viene dado primero, porque claro, la gente cuando interioriza que tiene un riesgo, toma sus propias medidas, porque las comprende. Yo creo que muchas veces el problema de la seguridad es que la gente no es consciente real del riesgo que tiene. Siempre ha hecho las cosas de una determinada forma y dice, pues no me va a pasar nada. En este caso ha sido diferente, él entiende que hay un riesgo y desde el primer momento ellos han sido los primeros en potenciar. Y el gremio de la construcción son personas supervivientes, son personas de contratas que se tienen que estar buscando la vida y han sido ellos los primeros interesados en no parar, porque se les acaba el trabajo y es su forma de vida. Entonces eso también ha motivado el que hayan puesto todas las medidas para que eso se pueda implantar y las cosas vayan rodando. A pesar de que efectivamente en los primeros momentos hubo algo de miedo, pero bueno, ha ido muy bien, muy bien. José, tú has hablado antes de percepción, lo ha comentado ahora Elena, ¿no? Y yo creo, bueno, y tanto Cruz como Luis. En la pandemia realmente la percepción del miedo pues no ha habido que trabajarla mucho desde prevención, porque esa, ¿no? El riesgo ya estaba ahí, era una evidencia clara, ¿no? Que es lo que estaba pasando y ya venía todo el mundo, directivos o no directivos, con los deberes aprendidos, ¿no? Del miedo que había y de lo que puede pasar. ¿Cómo has vivido desde un servicio de prevención ajeno, José, toda esta evolución de la pandemia, los planes de contingencia,
las evaluaciones de riesgos que había que hacer, porque daba la sensación de que había que hacer, ¿no? Ha dicho Luis, ¿no? Que no, realmente no era un tema de prevención de riesgos laborales, pero lo han incluido dentro de la evaluación de la prevención de riesgos laborales. Hemos tenido que trasladar las medidas preventivas a las empresas, los famosos planes de contingencia. Antes era, si no tienes un plan de prevención, una evaluación, no podías hacer nada. Ahora no el plan de contingencia. Cuéntanos un poco, José, esa percepción, esa cómo he tenido, cómo se han acordado de nosotros, ¿no? Sin que digamos nada, ¿no? Claro, cuando nos encontramos en esta situación en el mes de marzo, las empresas nos llamaban con un cierto estupor y pánico y no sabían cómo... Había ansiedad, era ansiedad, había ansiedad en las empresas. Ansiedad, por supuesto, también. ¿Por qué? Porque te daba la sensación de que no sabías qué hacer. Y nosotros tranquilizábamos y decíamos, a ver, recuerda... esto es como cuando dices, oye, ¿sabes andar en bici? Recuerda lo que hacías de pequeño y verás cómo, es decir, ¿tienes un plan de prevención? Sí. Por tanto, ¿tienes una estrategia de prevención en la empresa? Sí. ¿La has puesto en marcha? ¿Planificas la prevención? ¿Haces verificaciones? ¿Te preocupas? Pues esto es lo mismo. Entonces le poníamos el ejemplo y decíamos, venga, ahora vamos a ponernos de acuerdo en un plan de contingencia. Vamos a analizar cuáles son los riesgos reales que tienes en tus puestos de trabajo y vamos a establecer las medidas necesarias y luego nos vamos a asegurar a través del tiempo de que esto funcione. Entonces, bueno, ya empezaron a tranquilizarse. Y yo creo que hoy en día las empresas en general se han dado cuenta de que en los resultados que estamos viendo en ese bajo porcentaje, precisamente ha sido por eso, porque hemos evitado en muchos casos que se produzca el contacto estrecho en las empresas, cosa que ha ocurrido a nivel comunitario, porque las empresas hemos aplicado esas estrategias de prevención, que al final es un plan de prevención o un plan de contingencia, las hemos aplicado adecuadamente, hemos utilizado los medios o la tecnología que teníamos o que nos han permitido utilizar, porque a veces pues teníamos ciertas dudas de si el EPI o la mascarilla o si la lejía es mejor que el hidroalcohol. Al final hemos utilizado todos esos medios y han dado resultado. Por tanto, yo creo que hoy en día las empresas están o estáis un poco convencidas de que se ha hecho bien, y que no ha sido más que aplicar el conocimiento que ya teníamos antes de prevención. Entonces, pues bueno, bienvenida sea la prevención que estaba ahí un poco agazapada en algunas organizaciones y ahora pues igual la van a introducir más en sus estrategias y sus planes estratégicos. Es cierto también que este año y esos momentos, los meses de marzo, abril, incluso mayo, cambiaron algunos paradigmas, porque sobre todo en marzo-abril recordaréis todos que una de las características del contexto era la hipervelocidad. Había que tomar decisiones rapidísimamente. Y eso modificó el estilo de liderazgo en prevención. Eso es una de las conclusiones a las que yo he llegado. Los liderazgos en prevención, que clásicamente suelen ser más de convencimiento, de hacer consciente a la gente, de reflexionar conjuntamente para que la gente cambie sus comportamientos, no se podía hacer porque todo tenía que hacerse a mucha velocidad. Entonces, hubo un liderazgo mucho más directivo, mucho más impositivo, mucho más conductista, decir a la gente, esto se hace así porque hay que hacerlo así. No tengo tiempo de convencerte, sino que tengo que organizarme porque aquí hay que correr mucho para establecer medidas preventivas, ¿no? Entonces, es curioso, pero una de las conclusiones es esa, ¿no? La hipervelocidad en la toma de decisiones y el cambio del modelo de liderazgo. Vamos a decirlo, menos democrático y mucho más directivo en aquellos momentos. Nosotros lo vivimos especialmente, solo interrumpo un momento, porque el porcentaje de actividades esenciales que tenemos entre las empresas nuestras es altísimo. Entonces, una fábrica de cloro, una fábrica de productos de limpieza, una fábrica de gel hidroalcohólico no podía parar, o sea, no había posibilidad de parar. Y de repente nos vimos abocados en una vorágine de incrementos de pedidos tremendas, aparejada con una cuestión de planificar un riesgo completamente nuevo
que sí que quería matizar que no es un riesgo laboral en nuestro sector y en la siderurgia tampoco, que en el ámbito sanitario, por supuesto que es un riesgo laboral. Pero que al final fue un poco eso, esa situación de tomar decisiones rápidas, ejecutivas, sí que con la ventaja esa que comentaba, ¿no? Que nosotros siempre decimos mucho que es necesaria la concienciación del riesgo y que la gente no se confíe. Pues yo estoy acostumbrado a trabajar en un andamio, en una obra, pues al final te vas acostumbrando y quieras que no, pues es lo lógico, vamos, lo clásico, ¿no? Y al final este riesgo nuevo que estaba siempre tan presente, pues hizo más fácil esa toma de decisión y que las decisiones se aceptaran rápidamente. Pero sí que es verdad, yo recuerdo esas semanas con una vorágine de decisiones y de llamadas y de estar al móvil de 7 de la mañana a 10 de la noche, incluso a veces alguna cosa más, pues que era terrible. Sí. Elena, te reías antes, ¿no? En uno de los comentarios yo creo que estábamos hablando, no sé si ahora que ha comentado José, ¿no? Sí, claro. Perdona, ¿decías, Cruz? No me doy cuenta. Yo que estoy, desde luego, también pertenezco al Comité de Seguridad y Salud de la empresa. Efectivamente, ha sido tremendo la toma de decisiones, los cambios de normativos, las interpretaciones, las consultas a Osalan. Bueno, pues ha sido un trabajo difícil, pero también pues han confiado mucho en nosotros, ¿no? No sé si bien o mal, a veces también las decisiones se han ido tomando como se ha podido, pero bueno, ha sido un revalorizar la figura de la prevención, yo creo. Ahora que decíais eso, rememoraba esos tiempos de marzo, en lo que decís, ¿no? Esa velocidad en la toma de decisiones que parecía que si no lo hacías rápido, ¿no? Pues iba a haber no sé cuántos muertos. Los cambios fundamentales que ha habido de criterios, porque el trasladar, o por lo menos el problema, ¿no?, que hemos tenido desde los servicios de prevención todos es trasladar informaciones que te llegaban a las 11 de la noche, ¿no?, que tenías que leértelas y estudiártelas para poder trasladar al día siguiente, y que hablaban de 2 metros, luego de 1,5 metros, ¿no? Pues resulta que trabajar era 2 metros y para no trabajar podías estar a 1,5 metros. ¿No? Ha habido pues montones de actuaciones que luego las empresas pues no lo tenían muy claro. También ha habido casos donde cuando tenía algunas empresas que tenían que ir obligatoriamente al ERTE porque no tenían actividad o porque no podían mantener las medidas de prevención, pues le decían al servicio de prevención que certifique que no pueden hacer las medidas, ¿no? Medidas que luego el problema que hemos tenido es que han dicho, oye, que ahora ya no son 2 metros, que son 1,5 metros, que las mamparas, que luego no sirven mampara, que aquí con mascarilla y aquí sin mascarilla. Al principio yo me acuerdo que era contacto estrecho y menos de 2 metros no se podía trabajar. O sea, no había ninguna solución para trabajar a menos de 2 metros. Y eso yo creo que ha sido uno de los retos que nos ha puesto a los prevencionistas en esa situación de angustia unida a la ansiedad que vivían todos los demás, ¿no? Pero dicen, yo no puedo trasladar un criterio claro cuando me lo están cambiando, ¿no? Los procedimientos, yo creo, el otro día tomé la libertad de analizar el primer procedimiento que mandaron de los servicios de prevención y el último que teníamos. Y, oye, es que no tiene nada que ver, parece que estamos en mundos diferentes, parece que la pandemia era diferente en una fecha con otra, entonces, bueno, lo hemos pasado mal, y yo creo que hay una cosa que es fundamental, y lo ha dicho Cruz. Teníamos sistemas, el sistema nuestro siempre, o el sistema preventivo siempre va, identifiquemos los riesgos, ¿verdad? Evaluemos esos riesgos para ver a qué nos enfrentamos, definamos la actuación que tenemos que ir tanto al sistema, a las medidas, a los EPIs o medidas preventivas y a las personas, ¿no? En cuanto a información, y hagamos un seguimiento de lo que se cumple, ¿no? Eso es lo que creo que ha valido. Perdona, Luis, ¿qué ibas a decir? No, simplemente que es que esa sensación un poco de... Yo a veces peco un poco de ser demasiado empático, ¿no? De ponerme demasiado en el lugar de otras personas. Y yo, en este caso, me pongo en el lugar de las personas que tenían que publicar esos documentos, que tenían que tomar esas decisiones, y a mí la verdad es que me parece complicadísimo, ¿no? Y yo siempre tomo un poco la referencia de algo que nos suele suceder habitualmente en las fábricas. Bueno, habitualmente, por suerte no nos sucede habitualmente, nos sucede de vez en cuando, que es un cambio de clasificación de sustancia, ¿no? Joder, esto que hemos trabajado toda la vida, ahora resulta que de repente es cancerígeno, joder, es que no puede ser, tal. Y eso lleva años de estudio, decisiones de comités, evaluaciones, pruebas, y podemos ir haciendo seguimiento de cómo evolucionan todos esos estudios e irnos preparando. Y aún así el cambio nos provoca una situación de estrés inevitable, ¿no?
claro, trasladando esto al tema de una enfermedad nueva que no conocíamos, que se iba oyendo cosas cada vez diferentes en plazos de días, como decías tú, de 11 de la mañana y al día siguiente ya te habían sacado la versión 1.5 del documento, pues es que a mí me parece, claro, evidentemente eso va en escala, ¿no? Luego estamos los que tenemos que aplicar, los que tenemos que explicar a la gente qué es lo que tiene que hacer y luego el prevencionista final que en la fábrica tiene que aplicarlo. Y lo que tú decías, o sea, los trabajadores al final reciben, joder, pero si es que antes ¿por qué podía estar así y ahora no puedo estar así? Es que ha cambiado No ha cambiado. Es que, y esa velocidad nos generaba unas inseguridades tremendas. Pero claro, yo lo veía en relación con estos cambios que a largo plazo que nos producen y que nos da tiempo a acostumbrarnos y nos produce, digamos, un trastorno, pues claro, en un tema absolutamente nuevo. Por eso, nada, simplemente era eso, que me hace gracia esa comparación, ¿no? Pero yo me pongo en el lugar de la gente que está dirigiendo, digamos, este tema y a mí me parece complicadísimo, me parece terrible. A mí también, Luis, me parece, no me gustaría estar en su piel en aquellas semanas, incluso ahora, pero es verdad que lo podían haber hecho mejor. Yo recuerdo el domingo 29 de marzo, y lo recordaréis muchos, que éramos esenciales a las 4 de la tarde, no lo éramos a las 5, sí lo éramos a las 7 menos cuarto. Me fui a la cama pensando que éramos esenciales y que la fábrica el lunes arrancaba en aquel momento tan crítico con todos los relevos a tope, y me desperté y no éramos esenciales. Y hubo que sacar a la gente a las 6:30 de la mañana y decirles, no, hay que confinarse en casa. Entonces, eso creo que se podía haber hecho algo mejor. Eso y algunas otras cosas, pero es verdad que su situación no es nada fácil. No lo era ni lo es ahora todavía. No, bueno, algo mejor se podía haber hecho. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Que es la parte, y los prevencionistas yo creo que estamos acostumbrados a trabajar con cosas técnicas, sí, no, a veces o cómo es, pero no con negociaciones, ¿no? Jesús, solo una cosa. Yo al final siempre digo que en la industria química tenemos un lema que yo creo que se ha extendido también, ¿no? Que más vale 1000 planes sin emergencia que una emergencia sin plan, ¿no? Yo creo que el principal reproche que se puede hacer es no tener un plan establecido para una gestión como esta y que contenga este tipo de parámetros, ¿no? Espero que hayamos aprendido la lección y que a partir de ahora pues tengamos. Sí que espero que la próxima pandemia sea dentro de 100 años como la del 18, pero bueno, que tengamos establecido un plan, pues es inevitable. Que le toque a otros, quieres decir, ¿no? Luis, estás diciendo que la próxima pandemia les toque a otros, a ser posible, sí, ¿no? Claro. De 18 a 20, pues 102 años más o menos, pues eso, tiene que ser para principios del siglo que viene. Y al final es eso, es tener un plan de contingencia bien establecido y que contenga las medidas y los medios necesarios para combatirlo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Porque gestionar esa ansiedad que decías, Cruz, que había en las empresas, más la que teníamos nosotros, más no sé si es angustia, soledad, y encima, como no puedes tener el contacto físico para poderte por lo menos juntar con alguien y poder llorar de manera colectiva, pues ha sido lo que decía Luis, ¿no? O sea, empezabas a las 7 de la mañana con el teléfono y a las 11 de la noche seguías con el teléfono o con el Teams o con la madre del cordero, ¿no? Pensando que ahí estaba la clave de la solución y luego, pues, por no decir la falta de medios que ha habido para poder, ¿no? Para poder dar, porque eso, geles hidroalcohólicos, hay que aumentar la producción, pero es que no había para comprar. Retos, o sea, en este aprendizaje que hemos tenido ese rodaje de 20 y tantos años, 24 y pico de la ley, unos meses últimos donde no hemos acelerado y hemos puesto a prueba todos nuestros sistemas y estamos saliendo, yo creo que con nota de todo eso y esperemos que seamos capaces de seguir. ¿Qué retos nos queda ahora después de 25 años de la ley? Después de, bueno, no he enumerado porque no creo que se puedan enumerar la cantidad de reglamentos y reales decretos que han salido de cumplimientos de cosas, ¿no? Parches que se han ido poniendo, bueno, parches o complementos que se han ido actualizando, como son la coordinación, como era la seguridad en las obras, ¿no? Que han ido complementando todo esto. ¿Cuáles son los retos que vosotros creéis que nos quedan por abordar en la prevención de riesgos laborales en las empresas? ¿A quién preguntas? A los cuatro, pero puedes empezar tú ya que has hablado, claro. Vale, por bocazas. A ver, yo al final tengo una versión muy sectorial de este tema, ¿no? Yo veo dos temas, uno digamos de continuidad y otro un poco de avance.
cuanto al tema de avance, yo presumo mucho que el sector lleva muchos años trabajando mucho y muy bien en prevención y quizás por ese trabajo, esa especialización en los riesgos físicos, en los riesgos químicos, en los riesgos, digamos, del día a día, pues quizás hemos tenido como sector más descuidado el riesgo psicosocial, ¿vale? Y al final es una percepción que tenemos que es algo en lo que tenemos que avanzar. Hay algún prevencionista que me dice que estos son problemas del primer mundo, ¿no? O sea, al final, cuando ya tienes solucionado pues los temas de la alimentación básica, la seguridad y tal, pues te empiezas a preocupar por los psicológicos. Pero al final estamos viendo que esa parte de bienestar en el trabajo, pues quizás tenemos todavía mucho que avanzar. Y luego nos ha pasado este año y la verdad es que para nosotros ha sido bastante traumático. A ver, yo desde que trabajo en la asociación, el año 97, hemos tenido 5 accidentes mortales en todas las fábricas de la asociación, que son decenas de miles de horas trabajadas, ¿vale? El ratio es ínfimo. Pero los 4 anteriores habían sido 3 caídas en altura y un espacio confinado. Y este año hemos tenido por primera vez un accidente por contacto con productos químicos. Y ha sido bastante traumático dentro de la asociación, porque ha sido darnos cuenta de que un riesgo que pensábamos que teníamos absolutamente controlado, pues ese absoluto, que es lo que decía yo al principio, y quizás por eso estoy un poco obsesionado con ese tema, pues no existe. Y entonces, pues cuanto más prolongamos en el tiempo, el riesgo tiende a infinito, porque uno de los factores de esa multiplicación es el tiempo, y entonces no podemos bajar la guardia en ningún momento. Y no creo que la hayamos bajado, pero aún así ha sido un trauma importante. Y sí que me dice básicamente eso, que los retos que tenemos en el futuro es no confiarse y seguir en la pelea con el mismo nivel de aceleración y de constancia que hemos tenido hasta ahora. Eso es un poco como veo yo el futuro. Elena, ¿qué retos? Yo creo que el mayor reto que tienen en nuestro sector es la sistematización y la implicación de los trabajadores, pero también de los mandos intermedios, que ahora, bueno, pues no sé si están tan implicados en este trabajo. José. A ver, a mí siempre me gusta tener algo sobre lo que apoyarme, y para mí uno de los retos es la empresa saludable. La empresa saludable yo creo que es hacia lo que tenemos que ir, olvidándonos, bueno, no olvidándonos lógicamente de la responsabilidad empresarial, de la responsabilidad de liderazgo, porque esa está ahí, y la ley de prevención de riesgos va a seguir, imagino que durante muchos años, y no creo que la cambien o la deroguen, pero en empresa saludable hay 2 ejes de los 4 que me preocupan mucho, y es el ambiente físico y el aspecto, digamos, emocional, y por tanto los riesgos psicosociales que le afectan a las personas. En el ambiente físico todavía hay muchas empresas que tienen olvidado qué es lo que hay en el ambiente, y pueden ser riesgos muy peligrosos de carácter químico, físico, biológico, etcétera, y no se están valorando, identificando adecuadamente y controlando, por tanto, porque es muy importante controlar. Hasta hace relativamente poco el formaldehído, y supongo que Luis me puede apuntar un poco en este sentido más, pues parecía que el formaldehído era algo que, bueno, que podíamos vivir con él tranquilamente, ¿no? Y ahora, bueno, ojo con el formaldehído, porque es lo peor que hay, ¿no? O la sílice, etcétera. Es decir, tenemos que tener controlado el aspecto. Entonces, yo creo que, por un lado, el ambiente, lo que tenemos en el ambiente físico, tener controlado todos los factores, los elementos peligrosos, y por otro lado, el aspecto emocional de las personas. Ahí tenemos que trabajar mucho, porque las personas perciben a la organización y perciben también algo que es muy importante, y es la relación entre personas, ¿no? Que al final eso es la psicosociología. Organización del trabajo, relación entre personas. Si trabajamos sobre eso, lo evaluamos, intervenimos, establecemos procedimientos, sistemáticas de actuación que nos permitan controlar
los posibles riesgos que al final van a sufrir las personas, estrés, enfermedad profesional, etcétera, yo me quedaría con eso, ¿no? Luego están otros retos, ¿no?, dentro de la empresa saludable, pero si esos dos los llevamos al máximo nivel de control, yo creo que hemos conseguido lo del 80-20, ¿no?, que siempre decimos. Cruz. Sí. Yo creo que el gran reto de la prevención en el futuro está en la cultura. Está en generar una cultura, no solo en las empresas, sino generar una cultura, verdadera cultura de prevención en la sociedad. Creo que la sociedad dedica mucho esfuerzo, y lo hace muy bien, a la igualdad, a luchar contra los malos tratos, a pelear contra el cambio climático, etcétera, pero creo que podríamos incorporar a la prevención también la educación de las personas, educación de los niños, pero también de los adultos. Eso, si se lo propone una sociedad, es capaz de hacerlo. Creo que eso es uno de los retos. Y luego en las empresas creo que el reto es conseguir lo que nosotros llamamos cuidado activo. Denominamos así a que las personas cuiden de sí mismas, pero que sean capaces de cuidar al que tienen al lado y que se dejen cuidar también por sus compañeros. Y creo que las nuevas herramientas y las nuevas prácticas tienen que ir a esa dirección, a que el trabajador sea prevencionista. Ya lo está haciendo el mando intermedio en muchas organizaciones, y he dicho antes que eso es crítico, es absolutamente crítico, pero el siguiente paso es trabajar ya entre trabajadores, hacer seguridad entre trabajadores. Y para eso hay técnicas y hay prácticas, y nosotros por lo menos creemos que esa es la dirección en el futuro. Además de algo más general, que pueda ser algo perteneciente a la sociedad, incorporar la prevención. De alguna manera el COVID lo ha hecho. Daros cuenta que se está buscando una vacuna y no un tratamiento hacia la enfermedad. Todo el mundo está buscando la prevención. Entonces, aprovechar esas olas y generar una corriente en favor de un valor que es la protección de la vida, la protección de la integridad del ser humano también, a nivel general en la sociedad. Yo, si me permite, Jesús, igual es algo que solo afecta, o que afecta en mayor medida a la edificación, pero para mí la seguridad es indisociable con las condiciones laborales. Para mí hay que hacer un seguimiento de las condiciones laborales en cuanto a los pagos, a las horas extras, a las condiciones en las que se contratan los trabajadores, que desde luego en nuestro sector no va bien, no funciona bien, y que luego afecta mucho a la seguridad. Bueno, unido a lo que dices, Elena, sí hay, y a mí me consta que hay, bueno, primero debería haber un liderazgo, ¿no?, por parte de la administración, y eso está claro, que las empresas a las que se contratan y que se está haciendo por parte de la industria, de la empresa privada, ¿no?, que es en las condiciones de coordinación de actividades empresariales, o sea, que la gente que paguen los salarios sociales, en algunos casos en obras se está pidiendo el cumplimiento de las horas firmadas por el delegado de prevención o por el trabajador, el que se está pagando conforme al convenio, ¿no?, para poder implantar. Claro, no parece lógico que un dinero de la administración pública acabe en una empresa que no está cumpliendo o que no está aplicando las condiciones de convenio. Y sí me consta que empieza a haber determinadas actuaciones en esa línea, ¿no? Unido a eso, yo tendría dos cosas, os pediría, ¿no? Una, que si creéis que la profesión de prevencionista merece la pena o es atractiva, o conocéis a alguien que quiera ser, yo quiero ser prevencionista, que no conozco. Y porque ahora epidemiólogos y virólogos, pues sí hay muchos, ¿no? Y trabajadores de la OMS y todo eso, pero a nosotros nos está costando cuando tenemos necesidades de contratar, y me consta, ¿no?, Cruz, que a vosotros también en algún caso, cuando tienes necesidades de contratar, pues hay muy poco prevencionista con una formación básica en línea, es decir, pues en construcción, que tengan esa formación y que además sea la formación, ¿no?, de la licenciatura o el grado correspondiente en este momento. Y la siguiente pregunta era si, como consecuencia de esta, y ya con eso acabaríamos, ¿no?, si como consecuencia de la pandemia y los meses que llevamos de pandemia y centrados en el COVID,
si estamos dejando algo al margen, si nos estamos centrando demasiado en eso y algunas de las cosas de prevención clásicas se nos están dejando en el tintero, ¿no? Yo noto o notamos nosotros mucho, por ejemplo, la formación. O sea, no sé si es, evidentemente me imagino, ¿no?, que es por el miedo a juntar a 8 o 10 personas que no las juntas y que a ver si la puedes liar, pero eso me preocupa. Empezamos con lo de prevencionista, Elena. Sí, yo claramente creo que hay ahora personas que, por lo menos en el sector de la edificación, que están muy implicadas con la prevención, que tienen su formación, hay especialistas que se forman en ello y bueno, y creo que va a ir a más. Nosotros, en ese sentido, sacamos pliegos específicos únicamente para este trabajo, se firman acuerdos marco con empresas y la verdad es que en los últimos concursos hemos hecho desde el año 2008, el primero hicimos y en el último concurso hemos visto que hay una gran oferta, o sea que yo creo que sí el sector ve que, no sé si es que es un nicho de mercado, que verdaderamente la gente comprende que es una necesidad. José. A ver, yo la experiencia que tengo en este momento es que efectivamente es un grado, es un complemento al grado, es decir, muchas de las personas que se están formando en este momento están viendo la prevención como, bueno, pues como un complemento más a ese currículum y porque parece que la empresa está eligiendo a profesionales que además de conocer, digamos, tener todas las competencias necesarias sobre el grado, sea de ciencias o de artes o de arquitectura o de ingeniería, pero por el concepto, la estrategia de integración de la prevención, también quieren que tengan un posgrado, un máster en prevención de riesgos. De todas esas personas que han realizado esos posgrados, la verdad es que pocas en los grados de ingeniería, ciencias y arquitectura se están interesando en ir directamente hacia los servicios de prevención. Entonces eso me preocupa, ¿no? Tendremos que conseguir que sea más atractivo. Igual a través del COVID, pues bueno, pues hemos dado visibilidad, ¿no? Ahora que se habla mucho de lo que es un servicio de prevención y que realmente cumplimos una función, ¿no? Entonces ahí es donde bueno, pues vamos a aprovechar esto y vamos a realmente que las personas nos aprecien y vean que realmente un servicio de prevención tiene futuro, un puesto de trabajo de servicio de prevención tiene futuro. Y aprovecho este foro eso para que se animen las personas que están en este momento estudiando a meterse en prevención y a profundizar. Cruz. Bueno, yo creo que nos encontramos en un momento en el que muchas empresas quieren cambio, quieren transformarse. Se está hablando mucho de la nueva cultura de empresa, lo habréis oído ya, las patronales lo están hablando, en Guipúzcoa especialmente hay un movimiento en esa dirección, que es transformar las organizaciones en organizaciones más transparentes, con organizaciones diferentes, con una forma de enfocar la estrategia alrededor de las personas, de los trabajadores. Es un movimiento interesantísimo y yo creo que el prevencionista, la figura del prevencionista, es uno de los motores de esos cambios. Y yo creo que hay organizaciones que se dan cuenta de que la prevención es un caballo de Troya que bien organizado, bien sistematizado dentro de una empresa es capaz de generar cambios, generar la gestión del cambio. Entonces, creo que en la formación de un prevencionista falta esa pata de cómo gestionar el cambio a través de herramientas y prácticas concretas. Creo que falta también formación sobre lo relacional, sobre el trato con las personas, sobre la capacidad que deben de tener de influir en los que tienen que cambiar comportamientos. Yo creo que se puede modernizar esa formación. Hay muchas técnicas y hay muchas maneras de hacerlo. Lo agradecerán los profesionales de la prevención porque ellos tienen que entrenar, ser adiestradores de los que lo tienen que hacer, que no son ellos. Entonces, creo que el futuro va en esa línea, ¿no? En que las empresas vean la prevención como una oportunidad de eso que quieren, que es transformarse, porque lo es y es muy importante. Y también creo que los prevencionistas necesitamos
necesitan tener otras técnicas y otras habilidades y conocimientos. Luis. A ver, yo soy el que disiente. Siempre que estamos tomando el aperitivo, hay un sábado con los amigos de nuestra cuadrilla, de nuestra edad y tal, y yo soy siempre el que disiente, ¿no?, en torno al tema de los jóvenes. Siempre estamos el que dice, no, la música buena es la de los 80, 90, lo de ahora es una porra y tal, y joder, lo mismo que decía mi padre. Hay una frase, bueno, va a ser un poco pedante, ¿no?, que es de Cicerón, del año como 50 y tantos después de Cristo, que dice que estos son muy malos tiempos, la gente ha dejado, los jóvenes han dejado de obedecer a los padres y todo el mundo escribe libros, ¿no? Y al final esa frase se ha ido repitiendo generación tras generación, ¿no? Y esa desconfianza es normal y es habitual en las capacidades de los jóvenes. Yo la verdad es que soy muy, muy, muy creyente en la gente joven y la verdad es que mi propia experiencia va desmintiendo una y otra vez pues todos esos tópicos. No, es que los jóvenes no se comprometen, es que los jóvenes se rinden rápido, es que... Y yo me voy encontrando prevencionistas de menos de 30 años, de menos de 25, que no solo se comprometen, que no solo tienen conocimientos, que no solo tienen capacidad humanística, de la que ha hecho Cruz Gala hoy, que no solo tienen conocimientos técnicos, sino que encima tienen capacidad de liderazgo. Sí que es cierto que tenemos que acostumbrarnos en todas las profesiones en que la pirámide de población va como va. O sea, vamos a tener escasez en todas partes y algo tendremos que hacer en el futuro, con lo cual escasez vamos a tener en todos los sitios. Pero sí que es verdad que y tenemos bastante contacto a través de los másters en prevención y a través de otros, y te vas encontrando con gente que de verdad merece mucho, mucho, mucho la pena. Entonces yo creo que sí que tiene futuro y que ahí tenemos una generación de futuros líderes en este tema muy bien preparados, muy bien concienciados, con valores diferentes a los nuestros, y eso quizás no nos guste, porque eso es propio también de los cambios generacionales, ¿no?, que los valores no sean exactamente los de los mayores y los critiquemos, ¿no? Pero sí que yo tengo una confianza absoluta en que la profesión tiene futuro y que vamos a seguir avanzando en esa línea, tanto desde el punto de vista de los servicios de prevención como en las propias integraciones en la cultura y en los procesos de las bueno, perdóname Elena, pero yo es que tengo tendencia a hablar de fábrica y empresa indistintamente, ya sé que no es lo mismo, pero vamos, de las empresas, ¿vale? Y una última cosa ya os pediría que sea a modo de consejo, ¿no? Es decir, ¿qué creéis vosotros que estamos dejando o si se está dejando algo o hemos bajado la guardia en algo en estos tiempos y que tendríamos que llamar la atención? Cruz. No, es verdad que en unos meses hemos estado ocupados en construir los planes de contingencia y en trabajar en las empresas y las fábricas este asunto, y ha habido que muchas fuerzas a eso, pero yo el consejo es volver al sistema, volver a la gestión y volver a donde estábamos, incorporando el COVID como un riesgo más a evaluar, a ver consecuencias, a ver la probabilidad de contagio, a ver qué exposición posible tenemos. Pero volver a donde estábamos y volver a pensar en avanzar, porque tenemos que hacer. Y hay formas de avanzar. Elena. Pues yo no sabría posicionarme, porque veo que hay muchas áreas de mejora. Para mí la inmediata es vigilar que se cumplan las condiciones laborales para que la gente esté contenta y pueda atender a otras cosas. En este momento esa es mi prioridad, que la gente cobre y cobre en condiciones y ajustado a convenio, a contrato, en tiempo y forma, y luego ya recuperaremos todo lo demás. José. Yo creo firmemente en la percepción del riesgo y creo que esa es lo que nos podemos olvidar. Y antes se ponía el ejemplo, nos podemos preocupar en usar la mascarilla y resulta que tenemos un riesgo con un agente cancerígeno, un riesgo de caídas o que podemos tener un sepultamiento en una obra. Entonces, no nos olvidemos de la formación, no nos olvidemos del liderazgo que tiene que seguir recordando esos riesgos que existen, esos riesgos. Y no nos olvidemos también de la contratación y subcontratación, que ahí hay una situación muy grave
en la concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo y en algunos casos entornos muy, muy peligrosos como puede ser pues, el entorno de la construcción, por ejemplo, ¿no? Y eso se resuelve, yo creo, con implicar a las personas que perciben el riesgo, que tengan formación suficiente, adecuada, repetir teórico-práctica. Hay que trabajar. Yo esto creo recordar, hace ya muchos años, me dijo una persona, y creo que fue un estudio que hicieron hace muchos años en Motorola, decían que la mayor información sobre los riesgos y la mejor forma de prevenirlos no está en la dirección, no está en la estrategia, en las políticas, no, está en la persona, está en el personal trabajador. Entonces, si al personal trabajador le informas adecuadamente de cómo tiene que protegerse, va a funcionar solo esto. La persona se va a proteger a sí misma, porque de la misma forma que nos ponemos la mascarilla porque nos preocupa no contagiarnos, pues cómo no nos vamos a proteger adecuadamente de los riesgos del puesto de trabajo si sabemos cuáles son y la mejor forma de protegernos. Luis. A ver, ¿qué me has pillado? Que yo acabo de intervenir hablando del futuro, pero... Sí. Pero, no, a ver, el tema es, aparte del futuro, ¿qué cosas crees que estamos bajando la guardia como consecuencia del COVID? Vale, perdón, que me he despistado. Vale, bueno, yo no sé si estamos bajando la guardia, sinceramente. Yo antes decía que en esa reflexión respecto al tema de la integración de la prevención y que la clave es al final el tema de la cultura, sí que nos ha hecho que psicológicamente esto los sociólogos tendrán que estudiarlo también, ¿no? Hasta qué punto nos ha hecho más temerosos, o sea, más conscientes de que la naturaleza es cruel por naturaleza. O sea, en realidad, los avances tecnológicos, la industria, la cloración del agua, lo que nos ha hecho es menos expuestos a los riesgos de la naturaleza. Y al fin y al cabo, pues un virus es un elemento natural que muta por sí mismo, ¿no? Otra cosa es que luego, pues en esa necesidad tan humana de echar culpas a echarnos la culpa a nosotros mismos de las cosas que nos pasan, pues que la gente hable de que esto tiene que ver con la reducción de la biodiversidad o yo qué sé, o con comerse los pangolines en China, ¿no? No estoy tanto con eso. Pero sí que es cierto que periódicamente esto sucede, ¿no? Fue la peste negra en su momento, fue otras cuestiones. Sí que es verdad que durante un tiempo largo, y eso sí que espero que suceda así, nos va a hacer más consciente del riesgo. Y yo creo que resumo un poco ese tema de integración cultural, lo resumo en pararse a pensar antes de actuar, ¿no? No confiarse en ese riesgo. Y entonces yo creo que en general, como decía antes, yo creo que va a tener efectos positivos de cara a la prevención. También es cierto lo que decía José, es cierto, o sea, al final estamos preocupándonos, gente que había que pelear con ellos para que se pusiera la mascarilla en presencia de sustancias cancerígenas y que ahora pues no hace falta convencerles, ¿no? de que se la pongan. Quizás porque nos olvidemos de un riesgo y tengamos otro menor más presente, es posible, pero bueno, sí que es cierto que yo creo que en general vamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo yo que se pueda decir que la prevención haya salido perjudicada con la situación y espero, yo además también soy patológicamente optimista en la vida en general y entonces yo creo que al final esto es un tema que por un lado ha venido a concienciarnos más, por otro lado ha venido a demostrar la eficiencia y la necesidad de los departamentos y de la prevención en las empresas y yo creo que en ese aspecto me parece hasta pues eso, hasta positivo, vuelvo a repetirlo. Decirlo así pues suena un poco como, joder, ¿está diciendo que la pandemia ha sido positiva? Pues no, prefería que no hubiera venido. Pero bueno, visto un poco todo, pues en este aspecto concreto, yo creo que para el futuro es algo que llevamos ya, digamos, en nuestro haber. Muy bien. Pues hoy nos hemos pasado un poco del tiempo. Yo os quiero dar las gracias, Elena, Cruz, Luis, José, por haber estado, por haber aportado vuestras experiencias en prevención en la diversidad de vuestras actuaciones. Yo creo que ha sido
muy interesante de lo que habéis aportado. Yo sí me gustaría pues concluir un poco con lo que decíais, ¿no? Que quizás hemos sido conscientes o estamos siendo conscientes de la fragilidad de nuestra salud, ¿no? Que se puede ver mermada, que antes estábamos trabajando en la salud laboral desde un punto de vista y esta salud y nos ha aportado esa fragilidad, esa concienciación de qué nos puede pasar. Igual nos ha aportado el punto de vista de la importancia que tiene la salud y tenemos que aprovechar esa ola, ¿no? El estar en la cresta de la ola, pues para, como decía Cruz, ¿no? Pues poner en valor el sistema, poner en valor la actividad desde el punto de vista de la prevención que puede actuar frente a esto y otras cosas, que en 25 años lo que ha creado la ley básicamente es, pues no sé, una estructura, ¿no? Que es capaz de enfrentarse a una cosa y a otra, que tiene mejoras, que hay que hacer mejoras evidentemente. Yo creo que uno de los retos que aportaría, que creo, que a mí me parece es que la tecnología poco está aportando a la prevención de riesgos laborales y tendríamos ahí que, ¿no? que meternos un poco más en ese mundo de la tecnología, o que la tecnología se dé cuenta de que existe la prevención de riesgos laborales y que nos pueda dar un poco de luz, ¿no? Para todo lo que estamos haciendo. Pero, insisto, dar las gracias a todos vosotros por estar aquí, por prestaros a este atraco a mano armada que os hemos hecho. Y a toda la gente que nos ha atendido y nos ha escuchado también, daros las gracias, recomendaros eso, que tengamos mucho cuidado, que nos cuidemos, que somos frágiles, pero que hemos demostrado, podemos demostrar que, joder, que nos podemos proteger frente a esto y a otras cosas, ¿no? Y Jesús, nada más. Jesús, déjame repetir, porque me parece muy importante que agradezcamos a todos los que están viéndonos el trabajo que han hecho en este año tan duro. El año termina ya. No se nos va a olvidar nunca lo que hemos podido hacer y tenemos que estar muy orgullosos de vosotros, de las personas que habéis estado en el cañón, haciendo prevención, atendiendo, escuchando, animando, acompañando. Merecéis de verdad un gran aplauso porque pero lo habéis hecho muy bien. Gracias. Pues, un comentario en la línea de Cruz. No tiene que ver tanto con la pandemia, sí con un tema histórico. Yo recuerdo en alguna ocasión con temas oficiales en los cuales se pedía un certificado de un técnico experto. Y de muchas fábricas me llamaban, oye, un técnico experto, tengo que llamar al colegio de ingenieros, ¿qué tengo que hacer? Digo, a ver, ¿eres técnico? Sí. ¿Eres experto? Pues hombre, llevo 20 años trabajando aquí en prevención. Estando completamente de acuerdo con Cruz, debemos ser también conscientes de nuestras propias capacidades, ¿no? Y de presumir de esas capacidades. Porque yo me encuentro con gente, técnicos súper expertos, y que aún así no son capaces de dar ese puñetazo en la mesa y decir, leches, somos buenísimos, lo hacemos muy bien. Entonces, me sumo a esa felicitación por parte de Cruz, y no solo de este año, sino de los 25 anteriores. Pues muchas gracias y, oye, vamos a hacer, Cruz, el trasladar ese aplauso a todo el mundo y daros las gracias y ya despedirnos. Gracias. Sí. Pues agur y hasta las siguientes. Gracias a todos. Venga.